Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días Buenos a todos, días, todas. Y buenos días, Ana, fundamentalmente. ¿Qué tal? buenos días Marisa, estás un poco resfriada hoy, Un poquito. Tengo ¿eh? la voz perjudicada, sí, sí. Ya llevo unos días cuidando con esmero este resfriado Wow, que me ha poseído. Llevo casi, diría que 12 días tranquilamente. wow, sí, sí, se están alargando los resfriados, Total. últimamente. Sí, sí. Bueno, pues buenos días a todos los que estáis viendo este vídeo, o buenas tardes, o allí donde estés, y cuando lo veas. Eso es. Bueno, nos habíamos planteado, como os dijimos hace 2 semanas, intentar el compromiso de ir haciendo luna nueva, luna llena. Y en este caso, pues estamos hablando de la luna llena en Leo. Entonces, Exacto. bueno, un poco sería analizar el escenario y qué podemos esperar de este momento. Y, bueno, para ello tenemos la carta, para que vosotros también, aunque no conozcáis muy bien los aspectos, pero sí que lo iremos comentando y os iremos diciendo cuál es el aspecto para que entendáis de qué hablamos. Bueno, hoy en día muchísima gente conoce todo esto, es decir, que posiblemente las personas que nos escuchen ya lo saben, pero tal vez alguien no, y para ellas también, para que sea más claro, más cercano, ¿verdad? Llevar la Exacto, astrología a casa. ¿Eh? Llevar la astrología a exacto. casa. Que no, que yo, por ejemplo, siempre, esto te lo quería comentar, Ana, que yo lo que encuentro es que, por ejemplo, muchas personas te comentan, uy, ahora ha pasado esto será ta. Yo siempre digo que, primero, ateniéndonos a nuestro eslogan de nada es lo que parece, ¿no? Que tenemos que ser cuidadosos con pensar, porque por ejemplo también nosotros nos posicionamos cuando estamos hablando, esto puede pasar, también estamos en disposición de permitir que aquello pase en lo personal, ¿no? Mm, Entonces, bueno, está bien la información siempre te abre un campo de posibilidades y ese campo de posibilidades te pone en una posición determinada, pero seamos cautos también, ¿de dónde viene la información? Vamos, yo creo que exactamente. yo respeto a toda la gente, escucho a muchas personas muy sabias astrológicamente y que me aportan muchísimo, pero también escucho personas que tampoco las veo un poquito menos consistentes, ¿no? Mm. Entonces, bueno, dado que yo cuando empecé a estudiar astrología y antes, cuando escuchaba algo de astrología, pues intentaba, cuando empecé a discernir quién me contaba las cosas, empecé a tener otra percepción de los hechos, ¿no? Eh, y esto. Claro. Y aquí vamos otra vez al nada es lo que parece. Exacto, por eso. Mm. Porque en esa parte que dices, ¿no? De la percepción de las cosas, ¿no? Justamente también la astrología, al ser un lenguaje simbólico, Ujú. también viene a explicarnos que está en nosotros en el sentido de todo lo que es arquetipal, todo lo que es Sí, simbólico, ¿vale? sí, Son justamente memorias de la humanidad, es decir, aquello que le exacto, hemos, exacto, que le hemos dado, pues no sé, el padre, ¿no? Como arquetipo es una cosa inmutable, vamos a decir. Entonces, está todo, absolutamente todo en nosotros, pero va a depender a través de qué ojos estamos mirando eso, ¿no? Así que ujú, nada es lo que parece, porque también podemos ver las cosas de otra manera. O sea, mirando varias personas en una misma dirección, uno puede mirar desde el miedo, otro puede exacto, mirar desde la aceptación de la experiencia y otra persona lo puede ver como una oportunidad. O sea que sobre todo es muy importante cuando se transmite la información y tanto Marisa como yo creo que lo hacemos, si nos despistamos también nos lo decís, claro, es poder informar desde el lenguaje simbólico de la astrología, pero no favorecemos que nadie se asuste, por ejemplo, ¿no? O sea, es simplemente entender que a veces en la vida también hay situaciones adversas, pero que justamente es como el decir, tengo que subir una montaña y tengo un desnivel de 800 metros, ¿vale? Pues venga, va, ahí hay que ponerse en acción, ¿vale? Y pasar esa experiencia que nos va a traer después una oportunidad, exacto. ¿vale? Yo creo que Entonces, ahora, además, incluso esto que mencionamos de nada es lo que parece, que cada vez me parece más oportuno, porque, por ejemplo, estamos asistiendo constantemente a un batiburrillo de informaciones, muchas de ellas muy distópicas, que confunden mucho a muchas personas, que generan mucho miedo, y el miedo es un mal aliado, porque el miedo nos hace
conectar con las partes menos amables de nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, intentar que, que, que lo que nos llega, nosotros tengamos la capacidad de discernir, que escuchemos más al cuerpo, ¿no? Que el cuerpo tiene una sabiduría y que a veces disiente o asiente. Entonces escuchemos eso, porque hay cosas que nos llegan y nos impactan y dices, esto, bueno, es atender a esto, ¿no? Mm, Esto te mm. suena raro, te suena. Y esa posición creo que es importante en todos los órdenes, ¿verdad? Sí, Ya no solamente en la astrología, en la geopolítica, en las relaciones interpersonales. Yo no sé si tú lo percibes, pero yo lo que estoy notando es que se están habiendo como dos grandes bloques, ¿eh? Las personas nos vamos alineando con una percepción, con una manera de sentir y otras con otra, que no es ni bueno ni malo, cada cual que tome su camino y es perfecto, ¿no? No seré yo quien cuestione a quien lo haga, pero vamos a asistir a esa especie de polarización. Y esto se va a ir dando justamente porque también somos muy permeables a todos los que nos viene, a todas las informaciones, a todo. Yo contra este, yo contra... Intentemos que no sea tan así. Intentemos estar en el punto, en el centro, ¿no? Como fíjate, exacto. ¿eh? La astrología nos muestra cuál es nuestro centro. Allí donde está el centro es la posición más ecuánime, es la posición más benevolente. ¿Por qué? Porque somos capaces de atrapar las polaridades en un centro. Y eso es lo que para mí, a nivel evolutivo, le hemos hablado muchas veces con Ana, me aporta la astrología, una comprensión. No es determinista, la astrología no es determinista, a no ser que tú decidas, como la profecía autocumplida, ¿no? Te dicen que te Exacto, vas a dar contra un poste y vas directa, porque te parece que no hay otra opción. Pero exacto. nosotros no somos, somos seres con capacidad de discernimiento y también podemos, si conocemos, transformar y transmutar ciertos asuntos. Así es que en esa línea, ¿no? Me parece que estamos ambas de acuerdo, ¿verdad, Ana? Totalmente, totalmente. Y fíjate que esta luna llena, que tiene lo que se llama una gran conjunción o un stellium, que lo tenemos en Acuario, Acuario Ana, no sé si justamente, podrías compartir la carta porque sí, ahora no la sí, sí, veo. sí. Sí. Justamente implica una relación con los niveles de conciencia. Ujú. Es decir, aquí estamos teniendo, si os podéis fijar, con 5 planetas que están en Acuario. Fíjate, ¿eh? Evidentemente, Mercurio es el primero que va a salir, porque es el que va más rápido. Ujú. Y los otros, los personales, como el Sol, Venus y Marte, seguirán, ¿no? Seguirán andando hasta también salir de ese signo. Pero claro, Plutón ya sabemos que se queda ahí por 21 años. Sí, sí. Y justamente todo eso, como es una luna llena, tenemos a la luna enfrente, ¿no? Enfrente del sol. O sea, si nos fijamos, tiene el mismo grado que el sol. Y Mm. ahí nos habla de la identidad, justamente, de ese yo soy, ¿no? Entonces, es ese yo soy respecto al grupo o respecto a esa conciencia grupal, que es tan interesante esto, ¿no? Esto creo que en más de una ocasión, en alguna que otra conferencia, también he hablado bastante de eso, ¿no? De lo que es la conciencia grupal, ¿no? Que no quiere decir apuntarme a todos los grupos que pueda para Claro. tener esa falsa creencia de que tengo una pertenencia. Claro, es que no tiene que ver con eso, tiene que ver con la propia conciencia individual de quién soy y ese sentimiento de unidad con el resto de la especie, pero o sea, porque es inevitable, vamos a decir, ¿no? Entonces, al tener la propia autoconciencia, desde esa autoconciencia me doy cuenta de que esa humanidad soy yo y yo soy esa humanidad, ¿no? Entonces, no pasa por el apuntarse a diferentes grupos lo que te va a dar una energía acuariana. Sí que se aprende desde dentro, efectivamente, ¿no? Pero que es muy interesante que Plutón en Acuario nos da esa transformación justamente en la creencia mental de lo que puede ser una conciencia grupal. O sea, esto lo va a ir también desmontando, ¿no? Claro.
y entendiendo que, por ejemplo, Plutón, como hemos hablado en otras ocasiones, es el gran transformador. Es decir, que también Claro, es como que va a contribuir a esa visión que podamos tener a nivel grupal, va a ser transformador de la misma forma que ha sido muy revolucionario en el tema de cuando ha estado en Capricornio, en cuanto a estamentos, etcétera. Ahora entra en otro espacio donde lo grupal es exacto. central, Es ¿no? la nota, es la nota. Sí. Y si nos fijamos en este stellium, bueno, Marte ya se está separando, pero el día 26 Marte y Plutón estaban exactamente en una conjunción exacta y de alguna manera son esas acciones sociales que permiten la transformación de la sociedad. En conjunto, estos dos planetas nos están hablando de ello. Entonces, claro, Ujú. ¿de qué manera estamos participando? Hay quien lo hace desde la violencia y hay quien lo hace desde la conciencia de, a ver, ¿qué puedo hacer para mi Exacto. sociedad? ¿No? ¿En qué puedo participar para ese bien común? Y en teoría, ahí estaría estas dos maneras de verlo. Hay Claro, quien lo hará de porque, una forma revolucionaria, claro. donde interviene la fuerza de la agresividad, por ejemplo, que también es incluyente y tenemos que entender que también existe, pero luego también tenemos otra forma de hacerlo, que es desde la acción consciente, ¿no? Marte en Acuario también es Es que, eso, ¿no? claro, Marte tenemos la visión de Marte como el guerrero, ¿no? Mm, Bueno, esa sería la parte no evolutiva de Marte, la parte más, exactamente, menos amable. Pero Marte también tiene otras connotaciones. Es el, totalmente, totalmente. Claro, Marte al ser una energía es lo que hemos de aprovechar, es aprovechar una energía para llevar a cabo una acción. Es claro, aquello que le da la totalmente. energía al cuerpo también, ¿no? Para llevarlo a cabo en esa acción. Es decir, Eso, eso el no es. forzar y el Eh, fluir. Es Exactamente. acción, la acción en sí misma es necesaria porque es cardinal, es de dirigirte a, si no, es el inicio de las cosas, se produce a través de un Marte bien aspectado, es un Marte que te puede ayudar a dirigirte a tus propósitos, a tu Exacto. propósito. A mí me alucina mucho este stellium en Acuario. Mucho, Las personas mucho. que cumplan años ahora, que están haciendo su revolución, es muy interesante porque allí donde tengan este stellium va a ser una zona de interés, de transformación. Totalmente. Sí, sí, Mm, de gran transformación en la propia conciencia, es decir, el total. estado propio de la conciencia puede sentirse como que hay una expansión y además como de una manera muy amable también, o sea, Claro. no es abrupto, sino que es algo que sucede, que ves el proceso, ¿no? De cómo va sucediendo. Mira, te quería Evidentemente, comentar, disculpa, solo un segundo, te quería comentar algo en relación a esta luna en Leo. Claro, Leo es un signo que es muy identitario, es la casa del sol, es el propósito, ¿no? Entonces a mí en esa oposición se me ocurre darle una mirada particular y es esa identidad que yo sé que soy o que creo ser, emocionalmente ahora se ve confrontada a tu propósito real, el sol que está enfrente. Y eso te obliga también a tener una postura de revisión de identidad, de personalidad, de esto que estoy viviendo, porque interviene la parte emocional. ¿Eh? La luna totalmente, siempre nos habla de asuntos emocionales, de aquello que... Y además, es más, si la luna no está bien entendida, si la luna no tenemos bien intronizado lo que puede representar la luna, pues podemos vivirlo como malestar, estoy incómoda, etcétera. Pero si la luna escuchamos esa parte que nos está indicando qué proceso nuestro debe transformarse, qué es lo que nos está pidiendo, esa comprensión, esa visualizar la parte emocional, pues es muy interesante. Y bueno, yo creo que mucho. es una oportunidad. Ana? ¿Cómo lo Sí, ves tú? totalmente, y además es muy necesario hacer esta autoindagación, vamos a decir, porque en la luna tenemos patrones mentales que son heredados de civilizaciones anteriores. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, en la astrología esotérica se dice que el alma se siente aprisionada, ¿no? Porque mientras el patrón mental sigue, en el caso de la luna, en la creencia de que hay una necesidad, estamos en la falta. Entonces, al creer que nos faltan cosas, es cuando desde ahí nacen
todo el espectro y la diversidad emocional que puede haber en el ser humano, ¿no? Entonces, cada signo irá explicando cuál es esa emoción que se desarrolla detrás de qué necesidad, ¿no? Y claro, una luna en Leo, la necesidad es la necesidad de ser visto, la necesidad de brillar, la necesidad de reconocimiento. Entonces, como estoy muy de acuerdo contigo, es decir, el poder soltar esta forma de verlo y vamos a, bueno, justamente para poder participar en esa sociedad, que es el signo que tiene enfrente Leo, ¿no? Para poder Ujú. participar en esa sociedad, yo tengo que estar en una coherencia. Tengo que estar en una coherencia, porque es lo que dices, si yo entro a participar, vamos a decir, en un grupo y mi creencia en que si los demás no me aplauden o no me dan ese reconocimiento, yo no reconozco quién soy, pues ahí es cuando se desatan esos comportamientos emocionales que realmente perturban o pueden perturbar primero a la propia persona en la incomodidad y después que puede como desconstelar, ¿no? Una identidad grupal que está naciendo en conciencia, ¿no? Sí, y fíjate qué interesante, porque esto que dices me parece increíble, porque es cierto que nosotros tenemos una concepción de nosotros mismos, o sea, somos hijos de una vida, de una situación, de unos padres, y entonces hemos ido construyendo nuestra identidad de una cierta forma. Creemos ser, Ana es así, y tú misma te lo llegas a creer, porque alguien te ha dicho cómo tú eres. En Mm, realidad, ese camino de autoindagación, de ir comprendiendo realmente cómo es Ana, qué siente Ana de verdad, intentando tomar una cierta perspectiva, ¿no? Dejando al alma totalmente, que sea el que mire, el observador, y no exacto, impactarnos por lo que creemos que es. Entonces, es como una comprensión, como que la astrología nos da la oportunidad de hacer una revisión en momentos, pues este momento de luna llena, de volver a revisar eso, ¿no? ¿Quién es Ana? ¿Qué siente de verdad exactamente, Ana? ¿Qué siente de verdad? exactamente. Porque estamos hablando del sentir, ¿no? Entonces, bueno, esa experiencia que te puede llevar al otro de otra forma, con otra Mm, calidad, ¿verdad? mm, Y creo que es una totalmente. oportunidad que constantemente asistimos a ella, porque esto es repetitivo. Nosotros podemos decir astrológicamente, si miras las efemérides, ¿dónde estará, por ejemplo, Júpiter dentro de 20 años? Es decir, que hay la astrología es mecánica, hay un mecanicismo en el universo que se va moviendo de una cierta forma, ¿eh? Entonces nosotros nos da la oportunidad, como seres evolucionados y podemos llegar a una cierta comprensión de las cosas, de irnos transformando porque esa información que vamos bajando, que no es determinista, pero que indudablemente nos va a afectar, nos va a tocar, poderla mirar a la luz de una comprensión distinta. Y para mí eso Totalmente, es la astrología. La astrología tiene un campo, un potencial increíble de autoconocimiento. Entonces yo totalmente. invito a las personas a que lo miren desde este lugar, no desde la predicción, que puede ser interesante también si te quieres comprar una casa o si quieres hacer algo, pero esa comprensión de autoconocimiento, ¿eh? De irnos liberando de cosas, ¿verdad? Totalmente, totalmente y sobre todo eso, ¿no? Y además añadiría esa pregunta, ¿no? De decir, ¿qué es lo que realmente necesito? Qué es lo que creo que necesito? ¿Con qué me he identificado? Como muy bien has dicho, como individuo que soy, ¿con qué me he identificado? Y sobre todo detrás de todos los significados que le hemos puesto, Sí. ¿vale? Eso es justamente lo que le pasa a la mente, que de alguna manera es un mecanismo que si no está trabajado, pues nos lleva a esa identificación, ¿no? Porque somos una identidad ego que Ujú. justamente pues usurpa toda posibilidad, ¿vale? De poder gobernar nuestra vida, ¿no? Pero en realidad ahí es donde está el también nada es lo que parece, ¿no? ¿Qué es lo que Exacto. estamos viendo en realidad? Estamos viendo esa máscara en nosotros, que además tiene muchísimo que ver con, es que el eje Leo-Acuario pasa por ahí. O sea, en Ujú. Leo tenemos
esa personalidad, esa máscara que es la que se presenta ante el mundo y justamente la imagen que estamos dando, todo eso tiene que ver con Leo. Es por eso que hay la necesidad de que me vean, la necesidad de, de esa validación externa, cuando en realidad Leo también es una energía que tiene que ver con la humildad. Y hay mucha gente que dice, Leo, humilde, sí, sí, es que en el momento en que me reconozco y voy a ese centro que tú hablabas, Marisa, a Sí, ese centro, ahí es donde yo me estoy reconociendo y me veo claro. detrás de todas las máscaras y los significados que le he dado. Y esta luna llena tiene mucho que ver con eso, porque desde ahí, si es desde ahí que participamos en la sociedad, es genial. Fíjate que tiene la oposición con el Sol, como no puede ser de otra forma, también con Plutón, Marte, también con Venus. O sea, es decir, es como un cuestionamiento, como una revisión de asuntos que están en nosotros y que podríamos darle una vuelta, ¿no? Porque nos Es que, confronta, porque nos claro, confronta. es, Claro, claro, la gente, es, nosotros en general, la confrontación no nos gusta, pero en realidad aprendemos de la confrontación. Porque ¿cómo tú te sabes si no hay un otro que te pone un límite o, ¿sabes? O que te da una respuesta? Y esto que tú dices, por ejemplo, de la validación y sobre Leo, pues el Leo es un signo, un Leo bien aspectado es un signo muy generoso, muy generoso. claro, Es un sí, signo sí, que sí, comparte, sí. o sea, claro, para mí es un signo que es muy, muy muy expansivo, generoso. No, no tiene nada que ver con lo que muchas veces se dice de Leo, que es egoico, etcétera. Eso es la parte menos virtuosa, como todos los signos la Sí, tienen, sí, ¿verdad? sí, pero es una forma de expresión errónea, pero se expresa así, Pero- inicialmente y de forma básica. sí, Justamente en el reconocimiento es donde conectas con el corazón. eso es, ahí está. Sí, Es sí. por eso que hay esa generosidad, porque alude a una personalidad coherente. Entonces, desde Mm, ahí uno irradia, ¿vale? Por lo que es de verdad, por lo exacto, que es realmente, no desde la imagen. eso Claro, es. ese eje, fíjate lo que tú has dicho, efectivamente, con ese stellium tenemos planetas muy personales al lado Muy de Plutón. personales, ¿Qué sí. nos está diciendo? Que la transformación está en justamente esas capas de lo más personal que están en miras de poder hacer una transformación de la conciencia, ¿vale? Para que podamos ver ese yo soy real y verdadero, desde donde uno irradia sin querer irradiar, es que es algo que sucede, ¿no? Entonces, en el eje donde tengas ese Leo Acuario, sobre todo en el grado 13, nos tendríamos que fijar, ahí pues donde esté la luna, sobre todo, nos tendremos que fijar si en ese escenario es donde siento todavía una necesidad de tener un reconocimiento, ¿no? Y entonces ahí darnos ese reconocimiento nosotros mismos, ¿no? Y entonces Sí, ahí es cuando uno, la resolución de una luna llena te dice, vale, ya estás listo, ¿vale? Para esa conciencia grupal, para eso es. participar de una manera más ordenada, ¿no? En lo social. Esto que tú has dicho, disculpa, ¿eh? Esto que tú has dicho de la o sea, muchas veces esperamos que sea el otro el que nos valide y en realidad la validación es personal e intransferible, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa que es obvio, pero hay personas que no lo tienen tan obvio, ¿no? ¿Qué Porque va, qué siguen va? y, Bueno, claro, seguramente que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, hemos necesitado validación exterior, ¿no? Y en sí, muchas sí, ocasiones en la actualidad todavía rezuma esto, porque sí, somos sí, sociales. sí, sí, que a veces se sigue teniendo esa necesidad, ¿no? Porque implica el arquetipo del hijo, Leo, y entonces todos Claro. somos hijos de, Ujú, absolutamente todos somos pues, hijos de alguien, y ahí entonces es cómo se construyó nuestro nivel emocional, y a partir de ahí podemos indagar para ir a buscar las causas en un momento dado. Pero bueno, al final es cómo hemos interpretado todo, cómo hemos percibido todo, que se puede resumir en si te reconoces quién eres de verdad internamente, ya todo lo demás se cae por sí claro. mismo. Fíjate, Marisa, en otra cosa, ¿no? Que cuando hablamos de la identidad,
de forma adyacente dentro del clima de esta luna llena ya tenemos la entrada del Neptuno en Aries, Ujú, efectivamente. que es el yo, es Sí, el yo primario, es el sí, yo primario antes de ese yo soy, el Leo, ¿no? Entonces el Neptuno ya invita también y ayuda a esa disolución del yo y de la percepción del yo. fíjate qué bonito también el aspecto que hace este Neptuno con Marte, que es el regente de Aries. Totalmente, ¿Eh? Fíjate que totalmente. este Neptuno, la última vez que pasó por Aries, creo que fue hace 168 años. Corrígeme si Sí, me... normalmente tiene una 200, traslación de eso es, 165, depende de eso es. las retrogradaciones, Bueno, pues pero es como una sí, vuelta más, ¿no? Como una comprensión, fíjate, un transpersonal como Neptuno, que clama por la fusión, ¿no? También nos puede llevar a engaños, ¿eh? Personales también, porque... bueno, Sí, claro, ahí está, depende de claro, este Neptuno, ahora eso mismo es. está muy bien aspectado, o sea, es como Sí, que em, ha llegado de una manera también muy amable sí, y como facilitador, ¿no? sí, Para ir sí, sí. desarrollando en ese Aries una actualización de la base eh, como individuo que justamente acompaña mucho a esta luna llena a su comprensión, ¿no? Por ejemplo, Es decir, claro, ese yo es el principio ego, justamente, y ahí es donde Neptuno, pues, es como, vamos a darle ese segundo bautizo, ¿no? eso Como es. explica Qué el bonita conocimiento expresión, segundo antiguo. bautizo. Sí, el segundo bautizo. Y, y sobre todo entender que la energía de Neptuno, o sea, primero, Neptuno representa la psique, y la Ujú. psique contiene lo inconsciente, lo subconsciente, lo Ey, consciente, y podríamos entrar aquí en los arquetipos de Jung y podríamos entrar aquí a entender que la sombra, el inconsciente colectivo, el inconsciente individual, la máscara, todo pertenece a la misma unidad psíquica. Entonces, claro, claro, Neptuno ahí está diciendo, hemos de entender todo este mecanismo, claro. ¿vale? Porque nos polarizamos en uno, bueno, inevitablemente, porque cuando estamos conectados con esa parte inconsciente, pues evidentemente no nos damos cuenta, pero claro, a veces ocurre que lo inconsciente quiere permanecer inconsciente, no quiere ser consciente, ¿no? Por ejemplo, la sombra, ¿no? Y, y ahí es donde poder entender un poco ese mecanismo psíquico, que eso ya se une con lo que Acuario significa a nivel de la comprensión de los ciclos y la tecnología humana en nosotros, ¿no? Como todos estos niveles energéticos que hay en nosotros, tenemos los 7 chakras principales, que son estos vórtices que nos conectan con el campo energético, por lo tanto, no estamos separados de nada, y cómo poder entender todo este mecanismo, es decir, es poder entender lo que no está ordenado. Ya. Y fíjate qué curioso este que dices, porque además está prácticamente haciendo conjunción Sí, con con Saturno que Saturno. harán la conjunción exacta en febrero, efectivamente. Sí, Eso es sí. importante porque es como darle una cierta estructura a algo macro, que es algo que está inconsciente, que a lo mejor no ha sido percibido de una forma consciente, y, y darle una cierta estructura. Creo que es una asociación fantástica, ¿no? Sí, a tener en cuenta una cosita que tenemos que Saturno en Aries justamente no tiene una comodidad y eso de la estructura, de darle una estructura, yo lo veo más desde que sí, pero desde el límite interno, porque el Saturno en Aries justamente le cuesta mucho, por ejemplo, decir que no. Y cuando lo hace, entonces lo hace de una forma muy autoritaria, porque ahí se quiere imponer, porque se da cuenta que no lo hizo antes de una forma eh, más cómoda, ¿no? Vamos a decir. Entonces, ahí nos va a permitir trabajar ese límite interno, que es lo que al final va a dar la nueva estructura Claro, del pero yo, yo que pienso ya que llevamos, un segundo, Marisa, que sí, ya sí, llevamos desde Piscis
que en Piscis sí que iba construyendo ese mundo interno. Más allá Ujú. de que el Saturno en Piscis no aplica a la construcción dentro del mundo material, pero sí a nivel interno. Interno, interno. Entonces, ahora es como, bueno, de hecho lo hemos estado diciendo, en varias ocasiones, el Saturno en Piscis, ahora ya llega el momento de ver esos resultados. O sea, a mí la construcción interna del Saturno en Piscis me lleva ahora a tener esa capacidad de decir que no frente a qué. Fijémonos, Neptuno en Aries, disolviendo, puede generar, como tú muy bien has dicho, una no claridad para algunas personas, dependiendo de cómo le aspectan la carta, vamos a recibir esa experiencia. Entonces, ahí es donde es muy importante tener esa estructura de la que se está hablando como firme y determinada para poder también no dejarnos balancear. O sea, es Eso es. importante como un ancla, Eso es. ¿sabes? A eso me refería, que aunque no sea la mejor postura para Saturno, Aries, al estar con Neptuno, ¿sabes? Es como que le produce como un cierto límite, con una Ujú, visión más, más sutil, más, exacto, ¿no? Más suave. exacto, De exacto. todos modos, fíjate qué curioso, porque dentro de nada vamos a tener, a partir de abril, vamos a tener un, un trígono interesantísimo entre Urano, que ahora lo tenemos, pero me refiero en distinto signo. Por ejemplo, Urano entrará en Géminis, em, Plutón seguirá en Acuario, como tú bien decías, y tenemos a Neptuno en Aries, y que va a ser mucho más dinámico todo. El Claro. grado de transformación como que se estuviese acelerando, porque estamos hablando de algo más a nivel colectivo. Los tres grandes hablan de cuestiones más colectivas. Esperemos, yo quiero pensar que será para bien, pero bueno, ya sabemos. Bueno, sí, y sobre todo porque pasamos del estado de la materia, de la gravedad, que es donde han estado en tierra y en agua, ¿no? O sea, el Eso Urano en es, Tauro, el Neptuno en Piscis, Plutón venía de Capricornio, perdón, a los signos que son más de la levedad como estado de la eso materia, que es, es el aire y el fuego, ¿no? Y eso entonces, es. claro, hay mucho más dinamismo porque sucede en un nivel más mental todo. Claro, sí, sí. Y No, habrá mucha pues, velocidad, mucha rapidez en una... O sea, yo creo que ahí hay una intención muy interesante de disolver asuntos que permitan al individuo esa actualización, ese reconocimiento de quién soy de verdad, y eso es lo que puede permitir perfectamente una nueva sociedad. claro. Yo también tengo mucha fe en eso y además consta que están sucediendo cosas que todavía no se ven, pero que hay acciones que realmente están buscando esa transformación de la sociedad y de la especie humana, ¿no? Y lo veremos, lo Yo creo que llegaremos sí. a ver. ¿Qué Van a te estar parece? tantos años ahí en esos signos de aire y de fuego que... Sí, como una gran oportunidad, ¿verdad? Bueno, pues podrías hacer un poco una síntesis de lo que podría representar esta luna llena en Leo, a tenor de todas las... Fíjate, también me llama mucho la atención los quincucios, ¿eh? Tenemos varios Sí, mira, quincucios, me ¿eh? estaba fijando en lo mismo. ¿Verdad? Esta Lilith en Sagitario, ojo, para los que sí que son entendidos en astrología, es la Lilith verdadera. ¿M? Sí. Y está en Sagitario, haciendo un quincucio a Urano, en Tauro, o sea, ahí Ujú, hay una falta de perspectiva en cómo los valores están cambiando, cómo ujú. em, también a un nivel, al ser retrógrado, de lo que no se ve, es decir, una cosa es lo que vemos, Exacto. pero consta que hay acciones, como decía antes, que todavía no se ven y eso sucede cuando están retrógrados los planetas y sobre todo los transpersonales, Sí. de nuevos recursos que se van a dar como oportunidad, cambios también dentro de la economía que se están dando. Ujú, em, y quizás el no tener todavía esa noticia al espectro de la realidad, pues claro, Lilith en Sagitario puede traer una cierta desorientación,
como la sensación de hay un sinsentido aquí, ¿no? O sea, porque Sí. nos falta esa perspectiva, ¿no? Bueno, en Y también, conclusión, mm, evidentemente no hemos hablado del Júpiter Quirón porque ya lo tenemos también. Hace 15 días también lo tuvimos y lo también mencionamos también. Mm. sí, lo estuvimos mencionando, Y por ¿no? eso no lo he mencionado porque lo habíamos hablado en la luna nueva. Y también, por ejemplo, el quincucio de Júpiter con Sol, interesante Exacto, también. O sea, es como, también. como que se está cociendo algo, ¿verdad? Como, Sí, sí, ¿verdad? totalmente. Ahí tenemos los dos ámbitos de lo sistémico, ¿no? Lo Claro. sistémico más personal, que tiene que ver con lo familiar, eh, y nacionalismos, también podríamos decir, que también es lo que estamos viendo, y Ujú. después lo sistémico acuariano, que es más macro, ¿no? Sí, sí, También, también sí, tiene sí. que ver con esa conciencia grupal y por lo tanto social y humana. Y Ujú. humana, es que el tema del humano está en cuestionamiento cuando tenemos tanta robótica Sí, y total. tanta tecnología Sí, que está sucediendo a la obra del ser humano, ¿no? Por ejemplo, claro. en lo laboral, en los oficios, por Sí. ejemplo, que pueden ser profesiones para muchos, Mm. pues claro, ahí también hay mucho cuestionamiento de, bueno, ¿quién nos va a atender? Claro. O sea, el otro día supe que incluso en la construcción ya hay una máquina que funciona por IA que te pinta una fachada en un santiamén. Claro. O sea, es impresionante. Yo me pensaba que en la construcción era donde no lo veríamos o donde lo veríamos más tarde. Pues ya está ahí también, ¿no? Sí. Mira, todo esto, por ejemplo, se me ocurre que la tecnología en sí no es ni buena ni mala, es quién utiliza la tecnología. Por Sí, ejemplo, no, es como la Amazon acaba de utilizamos. despedir a no sé cuántos trabajadores porque a través de la IA ha conseguido que muchos servicios se hagan a través de IA. Entonces yo lo que pienso es, si realmente esto estuviese a merced de una comprensión social y benevolente, la IA sería fantástica. ¿Sabes? Porque estaríamos asistiendo a una transformación, a un nuevo paradigma, a una forma de organización distinta. El tema está en que la IA está conviviendo, algo transformador, que podría ser, está conviviendo con algo viejo, con un paradigma de Mm, personas que quieren enriquecerse a costa de lo que sea, no sé para qué, porque se van a morir igual. Pero mm. hay una visión, ¿sabes? Muy de expoliación. Entonces, cuando vives esto, o sea, te das cuenta que estamos asistiendo a esa especie, mira, esto de la luna que estábamos hablando, a pequeña escala, de hacer una revisión. ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer con lo que estoy teniendo? Totalmente, Porque, por Marisa. ejemplo, esa transformación de la IA es una herramienta fantástica la IA. O sea, yo la utilizo en ocasiones y pienso, qué bien. Ahora bien, ¿cómo utilizas la IA? Y la IA, no olvidemos que es algo creado por el ser humano. O sea que, Pero claro, claro, es que fíjate, es esa oposición, claro, justamente, ¿no? El individuo y la tecnología, el individuo versus a la tecnología. Pero fíjate que, bueno, me has inspirado a decir una cosa, Marisa, que, claro, ese quién soy, es que yo soy tecnología también. Es que yo pienso que si nada es lo que parece, a pesar de que siempre habrá gente que se va a beneficiar económicamente y poderosamente de las cosas, eso es como, vale, esto no sabemos lo que va a durar, pero está ahí, es cómo nosotros también podemos aprovechar estos momentos y estos periodos, ¿vale? Para ser más digitales y más tecnológicos, que representaría mm, cómo podemos llegar a nuestro mayor alcance. Es decir, ujú, somos seres humanos, hemos hecho todo de una manera como más física, que sería como más analógica, vamos a hacer esa sí, analogía, y de qué claro, manera yo ahora también puedo abrir mi mente, ¿vale? Y a lo mejor, pues, bueno, hay mucha gente que está estudiando cómo manejar la IA. Evidentemente, igual todo el mundo no va a tener esa capacidad, pero al final también, por evolución, sucede eso. O sea, siempre hay una cabeza, ¿vale? Que arrastra a todo el mundo, vamos a decir, y bueno, entonces, en la medida de lo posible, es intentar darnos cuenta de que podemos mejorar
nuestro desarrollo inteligente sin olvidar que tenemos un observador, ¿vale? Para esa Total, conciencia que nos lleve a una autoconciencia. Eso sobre todo, porque claro, sobre todo. ser solamente inteligentes sin una conciencia, entonces ahí es donde entraríamos en la rigidez al final, ¿no? Mira, hay un guruji, un gurú que se llama Paramahansa Visvananda, que dice que el viaje más corto, pero sin embargo el más largo, es el que va de la cabeza al corazón. Ese es nuestro objetivo, ir al corazón. ¿Por Totalmente. qué? Porque la cabeza en sí misma es fría, tiene otras, ¿eh? Y además está muy impactada por todo lo que sucede alrededor. Entonces, si logramos esa especie de... Eso que tú has dicho es fundamental. O sea, estamos viviendo un momento de gran vertiginoso, todo va rápido, rápido, rápido. Y nosotros estamos a merced de esa velocidad. Entonces, muchas veces nos saca de nuestro centro. Entonces lo que tenemos que Totalmente. intentar es conectar de vuelta a Exacto. casa. Y Exacto. nos perdemos, pero intentar volver, ser conscientes de esto, ¿no? Y Claro. yo creo que ahora estamos viviendo una gran oportunidad. Claro que es Mm. distópica, estamos viviendo mucha distopía porque están pasando cosas tremendas y gente que está sufriendo mucho. Pero vamos a entender que estos procesos, desgraciadamente, tal vez den como consecuencia una mayoritaria toma de conciencia. Yo quiero creer de conciencia, ¿no? Esperemos. Sí, y totalmente, porque además Leo, que tiene que ver con el sol y desde el centro es desde donde irradiamos hacia la sociedad, hacia nuestra especie, ahí es donde esta frase me encanta de la astrología esotérica, es el servidor del mundo, es decir, desde donde yo me relaciono, es desde el Claro. corazón, eso es hacer conectividad, que Eso eso es es. justamente Acuario, o sea, es nuestra forma tecnológica Fíjate, de, fíjate de qué poder interesante. existir. Para cerrar un poco esto, Mm, disculpa que te he interrumpido, Ana, perdona. mm. Esto que Plutón en Acuario, esa que estábamos hablando ahora, del camino al corazón. O sea, es que esa gran transformación, yo creo que Plutón va a mover muchos asuntos. Sí, Y sí, si conseguimos una cierta individualización, pero para ser colectivamente más completos, más conscientes de nuestro potencial, yo creo que puede generar comunidades con más corazón. Porque una cosa que estábamos sí, hablando de esto, de la tecnología, de la falta de que podemos perder puestos de trabajo, la realidad es que una sociedad más cooperativa, más inclusiva, es una sociedad más segura. Estamos constantemente totalmente. hablando de seguridad, delincuencia. Es que una sociedad que no es equitativa es una sociedad violenta, porque las personas con Totalmente, esas necesidades atacan, porque es la ley de la supervivencia. Abre totalmente, nuestra parte animal. Entonces, hasta que no entendamos que formamos parte de un colectivo y que si yo estoy bien y tú estás bien, vamos a estar todos mejor, hasta que no comprendamos esto, y esto es una realidad, o sea, me parece que no es tan extraordinario comprenderlo. Fíjate, en países latinoamericanos, la gente que tiene mucho dinero vive lo que llaman en countries vigilados, reservados. ¿Por qué? Porque temen que los ataquen. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho dinero y hay una mayoría que están pasando muchas calamidades. Esto es lo que nos espera en esos casos. Entonces yo totalmente. abogo por algo o sea, más compartir. ¿Para qué quieres tanto dinero? ¿Para qué? Sí, 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 Joder. sí, sí, Esos totalmente. son Y eso es, cuestionamientos que, bueno, ahí quedan, ¿no? Para sí, 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 reflexionar. Marisa, totalmente. Y al final es el lema de Acuario, ¿no? Que es fraternidad, Exacto. igualdad y me falta una y libertad. Es Libertad, que va ahí. exacto. Por eso siempre digo yo, Francia es un país que, bueno, tiene varias cartas, pero la principal siendo el signo de Leo, que está enfrente de Acuario, y que el Sol rige Leo, y que está en exilio en Acuario. Ahí Francia va a ser un país que es nuestro hermano por cercanía, vamos a decir, en el que tenemos que observar muchas cosas, porque desde ahí se van a dibujar muchas cosas en relación a Leo y Acuario. Bueno, Sí, sí. Marisa, pues a mí me ha parecido muy bien lo que Bueno, acabas hemos hecho de una compartir como reflexión. conclusión. Me ha Hemos hecho encantado. una reflexión sobre luna llena y otros asuntos, ¿verdad? Como Sí, no sí, puede ser sí, de sí. otra forma. Bueno, Pues pues eso, un placer, la Ana, de decir esto. autoindagación como camino es yo qué sé, la mejor actitud que podemos tener. Creo que sí. Creo que sí. Creo que es indispensable, ¿verdad?
Sí, Mm, en estos momentos sí, porque ya no hay marcha atrás. eso es. Bueno, pues Gracias, nos Marisa. vemos en 15 días, ¿verdad? Para hablar de la Ujú. luna nueva. Exactamente, que será a finales de Acuario. O sea, volveremos a tener Acuario ahí y veremos a ver con esa conjunción, sobre todo Marte-Plutón, esperemos que no hayan convulsiones, sino Mm. revelaciones. Ojalá, ojalá. Bueno, Muchas pues un gracias, abrazo. Marisa. Como Nos siempre, me ha vemos encantado. Y enseguida. muchas gracias a todos vosotros que seguís en el canal y cualquier comentario, ya sabes, que lo puedes dejar y respondemos. Y si os ha Un gustado, abrazo. darle un like. ¿Eh? Exactamente. Un abrazo a todos. Un abrazo, Hasta gracias. pronto.